porque ninguno de nosotros llegó con alguna posesión a esta vida. Entonces, tenemos una responsabilidad. El hecho de que no somos dueños de nada implica que tenemos una responsabilidad. ¿Qué? Que un día vamos a tener que dar cuenta por lo que el Señor nos puso enfrente de nosotros. Y la Biblia nos dice, to whom much is given, much is required. A quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. Entonces, hasta cierto punto es mejor no tener mucho, porque así no damos muchas cuentas. ¿Me entiende? Pero si nos da el Señor a nosotros, cualquier sea la cosa que nos da, lo que Él nos ha dado, no importa si sea mucho o poco, ¿okay? Vamos a tener que darle cuenta al Señor. Eso lo hablamos la semana pasada. Muy, pero muy importante. Y hablamos de eso porque quiero desempacar el segundo punto que vamos a ver esta tarde, de por qué tenemos que dar, por qué es que Dios quiere que seamos parte del dar y cómo podemos dar. ¿Okay? Dos cosas que vamos a tratar esta tarde. Oremos. Señor, gracias una vez más por esta tarde, por este día, por el hecho de que podemos juntarnos como familia, por el hecho de que podemos juntarnos y escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que por los siguientes minutos tú nos ayudes a concentrarnos, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Y no solo escucharlo, recibirlo, pero aplicarlo, Señor, aplicarlo. Sabemos de que tu venida está a la vuelta de la esquina, lo vemos todos los días, prendemos la televisión, escuchamos las noticias y vemos lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y sabemos, Señor, de que no nos queda mucho tiempo. Y sabemos también de que pronto estaremos cara a cara contigo y tendremos que darte cuenta. Te honramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pastor, usted es muy negativo, ese asunto de dar cuenta, yo ya me entregué al Señor y usted sigue repitiendo esa cosa. Déjeme arreglar eso un momentito. Todos vamos a padecer enfrente de Jesús. Todos vamos a estar enfrente de Jesús. Que eso no. Hay veces donde escucho a personas decir, yo me entregué al Señor, yo soy cristiano, yo soy hija de Dios. Entonces yo me salvo de eso. No. Si nos hemos entregado al Señor, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, lo bueno es que cuando estemos cara a cara con el Señor, ese asunto de dónde vamos a estar por el resto de la eternidad no se va a cuestionar, porque nuestra fe nos garantiza. La Escritura nos dice a nosotros que cuando nosotros decimos sí al Señor y lo invitamos a que Él venga a morar en nuestra vida, en ese momento, dice la Escritura, que en el cielo ocurre algo extraordinario. Dice que se abre un libro, el libro de la vida, y se escribe el nombre suyo en ese lugar. No me pida que le explique todos los detalles porque es sobrenatural. Y podríamos estar aquí horas y horas y todavía no entenderlo, pero eso es lo que nos dice la Biblia a nosotros con respecto a nuestra salvación. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de dar cuentas por lo que el Señor nos confió aquí en la tierra. Entonces es muy importante que primero que nada entendamos que no somos dueños de nada. Y como no somos dueños de nada, tendremos que darle cuenta al que es dueño de todo. ¿Me entiende? Súper importante. Ok, vamos a meternos de lleno a las Escrituras. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Okay? Hechos capítulo 3. Y vamos a ver un pasaje que creo que es muy conocido por todos nosotros, pero creo que nos va a ayudar mucho con lo que el Señor tiene para con nosotros. You guys connected? You guys good? Okay. Perfect. Okay. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8, dice lo siguiente, el subtítulo dice, Pedro sana a un mendigo inválido. Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. El versículo 3 dice, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Y dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos.
El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. El versículo 7 dice: entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. ¡Qué increíble! Muchas veces les pido a ustedes que encuentren la frase o la palabra clave en lo que estoy leyendo. Y yo creo que les puedo pedir que me hagan eso esta tarde, pero creo que no van a acertarle. Entonces les voy a ayudar. La frase crucial en todo este asunto, la frase más importante, lo que nos debe resaltar con luces en estos momentos, en esta parábola, es la frase cierta tarde. Cierta tarde algo cambió. ¿Ha tenido usted alguna vez uno de esos días donde usted dice, llega a la casa y le pregunta a la esposa: ¿cómo fue tu día? Así nomás, más o menos. Si sabe otro idioma, con sí, con sa. Si sabe un poquito de inglés, another day, another dollar. O sea, en otras palabras, un día regular. Un día que no pasó gran cosa, fue sin grandes eventos, fue un día regular. Bueno, quiero que usted ponga atención y se imagine usted por un momento que usted es el hombre en esta situación. Usted es el hombre en esta situación. Y esta es su rutina diaria. La rutina diaria es que usted es una persona coja desde que nació. Entonces ha tenido una deficiencia. Imagínese usted cuando a veces tenemos una piedrita en el zapato. Y andamos y no lo podemos sacar por alguna razón y andamos cojeando. Este hombre nació cojo. Entonces dice la Escritura, nos da a nosotros entender de que había algo que no estaba bien en el caminar del hombre. Entonces la rutina del hombre era que cojeaba. También nos dice la Escritura de que lo cargaban todos los días a un lugar público. Imagínense usted ese trato de hay que humillarse para que alguien lo ayude a uno. Dice también que este hombre ganaba su vida con limosnas. Y también podemos darnos cuenta de que había una incomodidad. Habían días fríos, habían días de calor, había una limitación con respecto al hombre porque tenía un problema físico. A lo mejor incluso la higiene era un asunto problemático. Y también podemos darnos cuenta de que este hombre no podía de hacer lo que él quería hacer porque tenía una limitación. Y tenía que estar ahí todos los días para alimentarse. Me acuerdo que la primera vez que fui de vuelta a mi país natal, fuimos a Santiago, Chile, y me di cuenta de que había muchas personas ciegas. Cuando crecimos, no sé, en nuestros países latinoamericanos especialmente, se ve gente ciega. Aquí en Estados Unidos no se ve mucha gente ciega en el downtown. Y se ve con el propósito de estar mendigando. Hice la pregunta a una persona ahí en el centro de Santiago y le dije, ¿por qué hay tanta gente ciega? Y esta persona me dice, porque el asunto del seguro médico ha sido algo que ha causado que las personas no se atiendan los ojos y consecuentemente han perdido su vista. Este hombre tenía una necesidad. Este hombre necesitaba personas que le ayudaran todos los días porque él tenía una deficiencia física. Ese día iba a ser un día regular. Cuando él llegó, cuando lo llevaron al templo, sus amigos de todos los días, aquí te dejamos, te venimos a buscar a eso de las 5 o 6 de la tarde. Lo regular, lo cotidiano. Pero sucede algo que cambia el resto de su vida. Tiene un encuentro con alguien que cambia la única condición que él había conocido por toda su vida.
Entonces póngase usted en esa situación. Usted es la persona coja. Usted está en esa rutina de que lo traen todos los días al lugar y que tiene que estar ahí mendigando, transpirando, sudando, a lo mejor con frío. Y un día algo sucede en su vida que cambia todo ese asunto. La Escritura nos dice a nosotros que hubo un encuentro. Y Pedro le dice, levántate y camina. Y en ese momento todo cambia para este hombre. Todo cambia. Todo cambia para él. Entonces la pregunta que yo tengo para usted es, ¿qué prefiere usted? ¿Un día regular como todos los demás o cierta tarde? Cierta tarde algo sucedió. Cierta tarde algo aconteció. Cierta tarde algo cambió mi vida, el rumbo donde mi vida iba. Le hablo de esta historia porque quiero ilustrar lo que sucede a aquellos que tienen un encuentro con el dar. Con el dar. Con este asunto del dar. Y déjeme decirle, he estado en este asunto ya por varios años como ministro. Hemos ministrado a iglesias hispanas por los últimos 14 años. Comenzamos una iglesia anglosajona hace 14 años atrás. Estuvimos con esto por 2 años. Y lo común, el denominador común entre las iglesias hispanas es este asunto. Y yo sé por qué, pero por lo común, por lo corriente, es que las iglesias hispanas a veces tenemos un tiempo difícil en ser, que se nos conozca como gente dadora o gente que es generosa. Por lo general, las iglesias hispanas se acogen con una iglesia anglosajona porque muchas veces el hispano no puede solventarse solo. Eso es lo común. Y he trabajado con iglesias hispanas mucho, especialmente en Las Vegas. Tenemos la gran fortuna que en Eternidad Centro Cristiano, eso no es lo común. Somos una iglesia que ha aprendido a dar. ¿Okay? Entonces, no se me asuste. Digo, el pastor está enojado, dice que nosotros no sabemos. No. Pero en este asunto hay algunos de nosotros que hemos aprendido eso y hay otros que no. Entonces, aquí hay un encuentro que cambia la vida de este hombre. Imagínese usted que usted ha estado cojo toda la vida y de repente algo pasa que cambia todo lo de su vida. El resto de su vida es totalmente diferente. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con el dar. Cuando podemos conocer ese asunto de qué significa de ser generosos, nuestra vida nunca más va a ser igual. Nunca más. Es como si usted hubiese estado cojo y ahora puede correr. Es como si usted no tenía una limitación, pero ahora algo sucedió que ha cambiado la manera que usted vive su vida. Ojalá que me esté entendiendo. En esta iglesia tenemos personas que están... Yo a veces me da lástima por ustedes porque los aburro con mis detalles de mi país. Pero en Chile ¿se acuerda que la semana pasada hablamos del hecho de que nosotros no somos dueños de nada? Entonces somos mayordomos. Y yo veo a los mayordomos muy elegantes, que abrían las puertas de la casa del amo, del dueño de la casa. ¿Okay? Nosotros en Chile decimos un mozo. O sea, un muchacho o una muchacha bien vestido con una toalla aquí. Y listo para servir. Y eso es lo que tenemos aquí en Eternidad. Muchos de ustedes tienen esa actitud de la toalla. Y tienen esa actitud donde ustedes han tenido un encuentro con el dar. Y eso se ve claramente en sus vidas. Pero también vemos que hay personas que no han tenido ese encuentro con el Señor. Quiero que vayamos rápidamente a Hechos capítulo, ya que estamos en Hechos capítulo 20. Por favor, sígame. Hechos capítulo 20. Y vamos a ver algunos versículos que creo que son de suma importancia. Y este es Pablo hablándole a la iglesia y le dice lo siguiente. Dice el versículo 20 del capítulo 20. Dice al 24, dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitan oír. ¿Qué?
ya fuera en público o en sus casas. O sea, Pablo les dice, sí, cuando hubieron situaciones difíciles que tuvimos que hablar, yo lo hice, no me eché para atrás, yo lo hice en público y lo hice en privado. Y yo he tenido que hacer eso muchas veces. Muchas veces. En privado hay cosas que se tienen que hacer en privado y hay cosas que se hacen en público. ¿Okay? Y Pablo se encontró en esa situación y dice, yo nunca me eché para atrás. He tenido solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 22, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, algo específico, no sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en la ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Nuestra vida no vale nada, iglesia. Nuestra vida no vale nada si no está siendo usada para la obra del Señor. Después Pablo dice, en el versículo 27, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y el versículo 35 dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Les quise dar esa pequeña historia porque les podría haber dicho, Dios, nuestro Señor nos dice que es mejor, mayor bendición es dar que recibir. Pero quise decirle, ¿dónde estaba Pablo antes de que dijera eso? Hay más bendición en el dar que en el recibir. Y vivimos en una sociedad donde eso no es prevalente. Al contrario, hey, Christmas is coming. A ver, ¿qué me van a dar? Sí, está la palabra dar ahí, pero ¿qué me van a dar? No ¿qué voy a dar? ¿Que no? ¿O soy el único que quiere algo para Christmas? ¿Ah? Entonces, vivimos en una vida que muchas veces es contraria a lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice, es mejor que tú des que cuando recibes. ¿Están locos? No, a mí me gustan los regalos. ¿Ah? A nosotros nos gustan los regalos. Pero Dios dice, no. Cuando tú entiendes esto, cuando tú has tenido un encuentro con el dar, tú vas a poder entender que es mucho mejor dar que recibir. Wow, eso va en contra de nuestra naturaleza. Ok, ¿por qué damos? 3 razones. ¿Por qué damos? La primera razón es porque Dios lo dice. Dios nos dice, es mejor dar que recibir. Dios lo dice. La segunda cosa de por qué damos es porque podemos cambiar la eternidad de otra persona. ¿Se da cuenta de eso? En este mundo necesitamos el dinero. ¿Okay? Y si lo invertimos bien, y hablamos de eso la semana pasada, entonces podemos alterar la eternidad de una persona. Imagínense ustedes. Y la tercera razón es porque demuestra dónde está nuestro corazón. Demuestra dónde está nuestro corazón. Y uno puede decir, ¿a mí qué me importa eso? Ahí salió Carlito Gardel de nuevo. ¿Ah? ¿A mí qué me importa eso? ¿Qué me importa a mí que el corazón? Eso es para las novelas. No. Déjeme decirle por qué es importante el asunto del corazón. La Escritura nos dice en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos dice lo siguiente. El Señor no ve las cosas de las maneras que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Nosotros nos fijamos, que mira ¿qué trae ahí? Estuvo trabajando en la calle, dirigiendo el tránsito. ¿Para qué anda con ese? Nos fijamos en lo que tenemos, en lo que tenemos, lo que no tenemos, cómo nos peinamos, cómo nos rasuramos y todo el asunto. Pero la Escritura específica nos dice, hey, cuidado, Dios no se fija en eso.
Él se fija en tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y la Escritura en Mateo 6:21 nos dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Yo me acuerdo que antes de estar comprometido en las cosas del Señor, mi pasión eran los autos. Y todavía lo siguen siendo, pero este era el nivel de la pasión. Yo gastaba horas y horas y horas limpiando el auto. Porque mi tesoro era el auto. Mi tesoro era el auto. Pregúntale a mi esposa. Ni tenía dónde caerme muerto y estaba limpiando el auto. Lindo el auto. Pero ahí estaba mi tesoro. Entonces tenemos que tener cuidado porque Dios nos dice, yo miro tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te he dado? Y muchas veces, déjeme decirle, hay veces donde yo quiero darme por vencido. Yo quiero tirar la toalla. Hay veces que quiero tirar la toalla. Y escucho al enemigo susurrar en mi oído. Dice, la peor decisión que has hecho es que te quedaste con la iglesia y dejaste ese trabajo en julio de este año. Eso es lo que escucho yo. Eso es lo que escucho yo a veces. Y el enemigo no es tonto y no se da por vencido. Y nos quiere decir, ¿sabes qué? Eso no vale la pena. Lo que estás haciendo no vale la pena. Lo que estás haciendo para Dios no vale la pena. Lo que estás haciendo para el prójimo no vale la pena. Lo que estás haciendo para la iglesia no vale la pena. Y esas son mentiras que Él quiere inculcarnos. Tu dar no vale la pena. Pero Dios nos dice, tu dar vale la pena. Pregunta. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un milagro en nuestra vida? ¿Cuántos tienen familia que todavía no conocen al Señor? ¿Cuántos necesitan un milagro en su matrimonio? A lo mejor en su finanza, a lo mejor en su salud, a lo mejor hay relaciones quebradas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos eso? Queremos ver un milagro, queremos ver un milagro. Necesitamos un milagro. Dios hace milagros, pero los milagros también ocurren cuando nosotros somos generosos. Mi oración cada día, casi todos los días cuando estoy tomándome una regadera, una ducha, whatever, le digo, Señor, hagamos algo bueno hoy día, Señor, hagamos algo importante, hagamos algo de significancia. Y por lo general el Señor me dice, okay, I'm waiting on you. Porque el Señor a veces me habla en inglés. I'm waiting on you. Hay veces donde queremos caminar en el agua, pero ni siquiera nos hemos metido al bote. ¿Cuál es el indicador de que estoy dando como Dios quiere? Tenemos el tacómetro en el auto que nos dice a qué velocidad vamos. Nos dice, hey, mira, vas más de 65 ahora que estamos en la nueva carretera que tenemos aquí, 45 millas por hora. Están locos, 45 millas por hora. Pero debemos poner atención al tacómetro. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos indica a nosotros que estamos dando como debemos dar? Porque esa es una pregunta importantísima. Debemos dar con alegría. Si vamos a complacer a Dios, debemos dar con alegría. Cuando nosotros damos con alegría es que hemos llegado a ese lugar donde estamos dando como deberíamos dar. Yo amo al dador alegre, nos dice la Biblia. Entonces, si nosotros no estamos en ese lugar todavía, esa debería ser una oración diaria de nosotros. Señor, ayúdame a dar y a dar con alegría, porque quiero complacerte. Esa es la razón que estamos aquí, ¿que no? Queremos escuchar la palabra de Dios y ver maneras de cómo nosotros podemos complacer a Dios. Entonces, cuando damos y damos con alegría, eso complace a Dios. Hace 13 años atrás, 8 familias vendieron sus casas, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, se mudaron a otra ciudad para comenzar una iglesia, una de las iglesias con más éxito en los Estados Unidos, Elevation Church. Pastor Stephen Furtick. 13 años atrás, estas 8 familias dijeron ya, we don't know where we're going, no sabemos qué va a pasar, qué tenemos que hacer, pero you know what, we feel God is calling us. Y en estos momentos esta iglesia tiene más de 17 iglesias que se han comenzado en 13 años. ¿Por qué?
Porque hubieron familias que no solamente estaban dispuestas a dar con alegría, pero estaban dispuestas a dar con sacrificio. El lenguaje que debemos usar cuando estamos en las cosas de Dios es sacrificio. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios se mueve en lo sobrenatural. Pero pastor, si Dios ya pagó todo, ¿por qué tenemos que hacer sacrificio? Le voy a decir por qué. No toma absolutamente nada servir a Dios en medio de la comodidad. Pero toma fe cuando quiero moverme en lo sobrenatural. Mi esposa y yo hablábamos de eso hace poco. Hablábamos fielmente, y no esto no lo digo, le voy a enseñar una palabra en chileno, cachiporrear. No estoy diciendo esto para cachiporrearme, para creerme la última Coca-Cola en el desierto. Pero lo digo así. Fielmente hemos estado dando por los últimos 14 años a la iglesia, constantemente. Lo hacemos, y lo hacemos con gozo. Y este es mi punto, por esto digo esto. La última conversación que tuvimos con respecto a nuestro dar fue, hey, ¿estamos dando en la comodidad nuestra o estamos dando con sacrificio? ¿Nos está costando? ¿O estamos dando, hey, mira cuánto doy? Fácil decir, mira cuánto da el pastor. Pero nos empezamos ahora, porque al primero que le llega el mensaje tiene que ser el pastor, y a la segunda es la esposa del pastor. Y empezamos a hablar, y esto fue, no sé, me acuerdo que andábamos en el auto y empezamos a hablar, hey, wow. Y esto no es para ustedes, esto es para nosotros, ¿okay? Leo y Albina. Porque al final del día esto es entre todos nosotros, estamos en este asunto juntos, somos la novia de Dios. Pero hay cosas que van a ser personales, y esto es personal, esto es entre Albina y yo. Hey, el Señor está hablando, nos está diciendo algo, a lo mejor no estamos dando como deberíamos dar, porque una de las condiciones es dar con alegría. Ya estamos haciendo eso, pero lo estamos haciendo con sacrificio. Lo estamos haciendo con sacrificio. Y entonces esa es la convicción que el Señor está poniendo en la vida de Leo y de Albina. Eso es nuestro, a lo mejor es muy diferente a lo de usted. Es fácil dar cuando hay suficiente, pero toma fe dar cuando implica sacrificarnos. Dios no nos llama a dar la misma cantidad, pero sí nos llama a dar con un mismo sacrificio. Termino con esto. Quiero que veamos rapidito Marcos capítulo 12. Una pequeña historia. Y la historia va de esta manera. Dice que Jesús entra al templo, Jesús se sienta cerca de donde está la caja de ofrendas, y dice la Escritura que muchos echaban grandes cantidades, había gente de mucho dinero que echaba grandes cantidades a la caja de dinero. Y Jesús estaba sentado ahí y estaba mirando, estaba observando lo que estaba sucediendo. Y dice la Escritura de que de repente ve a una viuda, y esto es significante, era una viuda, no era una señora casada, era una viuda, una señora con necesidad, una viuda pobre, no solamente era una viuda, pero también era pobre. Y dice que Jesús la vio echar 2 monedas. Echar 2 monedas. Escúcheme bien, nosotros vivimos... Escúcheme bien, porque donde vivimos todo está patas para arriba, como decimos, ¿que no? Todo está patas para arriba. Porque si fuera yo que la veo, y esta mujer no puede dar más. ¿Cómo es que da dos monedas? Miren lo que Jesús dice con respecto a ese asunto. Dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, iglesia, no se trata de la cantidad, se trata de su sacrificio. Porque es en el sacrificio que demostramos cuánto le creemos a Dios. Y eso es lo que nos llama el Señor a hacer. ¿Por qué damos? Porque el Señor quiere que demos, que seamos parte de este asunto. ¿Cómo damos? Damos con sacrificio.
¿Por qué? Porque la Escritura nos dice a nosotros que debemos ser en la semejanza de Cristo. Y si yo y usted leemos las Escrituras, nos podemos dar cuenta inmediatamente de que la esencia de Dios Padre, la esencia de Dios Hijo, la esencia del Espíritu Santo está en el dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Por eso hablamos de este asunto del dar. ¿Sabe qué? A los pastores, si los pastores son como yo, nos carga hablar del dar. ¿Sabe por qué? Porque la última cosa que nosotros queremos es de que ustedes piensen de que estamos hablando porque el pastor necesita un auto nuevo o necesita un viaje a Hawái o qué sé yo. Ese es el aspecto humano, carnal de una persona y en este caso del pastor. Pero si no hacemos esto, si yo no hablo de esto, voy a tener que dar cuentas. Voy a tener que dar cuentas de eso. Leo, ¿por qué no les dijiste a mi iglesia, a mi novia, lo importante que es, lo significante que es tener ese encuentro con el dar? Para que sus vidas cambien radicalmente, tal y como ese hombre cojo, su vida cambió. Tal y como ese hombre donde Jesús tomó el barro y escupió en el barro y le puso el barro en los ojos a ese hombre y él pudo ver, tal y como esa mujer que tenía el flujo de sangre, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió totalmente, radicalmente. Ya sus vidas no fueron iguales. Y eso es lo que Dios quiere. Si usted ya está en ese asunto donde usted ya aprendió, wow, pastor, usted le está predicando al coro. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero si usted no ha llegado, no ha tenido ese encuentro, mi petición a usted es que usted empiece a orar, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Que no sea el pastor, porque el pastor, yo no le estoy diciendo, ustedes tienen que dar, no. Lo que tenemos que hacer en este asunto es entender, es tener ese encuentro. Entonces, si no hemos tenido ese encuentro todavía con Él, ese es el siguiente paso. Señor, ayúdame a entender qué es lo que está diciendo ese hombre. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Parece que hay algo importante, parece que tú quieres que capte algo, parece que este asunto del dar es sumamente importante porque tú estuviste dispuesto a dar lo único que tú tenías, que era tu Hijo unigénito, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Es así como tú nos amas a nosotros. Tanto que tú nos amas, que estuviste dispuesto. Imagínese usted como padre, como madre. El dar a su hijo por alguien que incluso la Escritura nos dice, aun cuando éramos sus enemigos, Él estuvo dispuesto a dar su hijo. Entonces esto es de gran significancia porque es la esencia de Dios. La esencia de Dios es el dar. Por eso que tenemos nosotros, ¿se da cuenta? Por eso que comenzamos esta serie con nosotros no tenemos nada. Y vieron ustedes al pastor haciéndose un payaso porque se puso los bolsillos así, porque no traemos absolutamente nada. Pero el hecho de que tengamos salud, que tengamos trabajo, que tengamos familia, que podamos celebrar acción de gracias, porque algo está sucediendo ya que nosotros no trajimos nada acá. No trajimos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos podamos desempeñar en ese hábito cuando no tenemos nada? Lo que tenemos, lo tenemos porque Dios ha sido fiel y nos ha dado lo que tenemos. Entonces, por eso que ustedes ven a un hombre aquí enfrente de ustedes hablando de la importancia de dar. Porque un día vamos a tener que dar cuentas de lo que Dios nos dejó. Nos dejó algo a trabajar. Esta tarde aprendí algo con respecto a la semilla. Es imposible llegar en el medio de un campo vacío y decir, quiero ver cosecha sin haber tirado la semilla. Y es el mismo concepto. Dios nos aplica el mismo concepto. Si tú quieres ver cosas en tu vida, vas a tener que sembrar. Es
Es insólito el que nosotros podamos pensar de que podemos cosechar algo sin haber sembrado nada. Entonces, eso es lo que debemos tener en mente y en el corazón. ¿Por qué en el corazón? De nuevo, porque Jesús ve nuestro corazón. No ve nuestra cuenta de banco, como nosotros vemos eso. Él ve lo que está en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo? Señor, yo quiero ver a alguien que llegue a tus pies, que te conozca como yo te conozco, y lo voy a hacer. Y cualquier cosa que yo tenga que hacer para invertir, lo voy a hacer. Tengo una persona que ha sido como mi madre. Llegué a los Estados Unidos hace 37 años atrás. Llegué a un campo, a un asunto en la ciudad de Grass Valley, en California. Y se me acabó la fiesta. Había estado algunos meses, era un rancho. Y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que te vayas. Necesitamos que te vayas. Porque viene tal y tal persona y no tenemos suficiente. Y dije, wow, ¿y ahora qué hago? Estoy en Estados Unidos y acá tengo unos meses. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Y se me prende el foquito y me acuerdo de la conversación que tuve con mi mejor amigo antes de venirme a los Estados Unidos. Me dice, ¿sabes qué? Si alguna vez tienes alguna situación difícil, llama a mi tía Silvia. Vive en la ciudad de San José, California. Llámala. Y ahí estoy yo. Eran dos alternativas. Una, me empaco mis maletas y nos vamos a Chile de nuevo. O tratamos este asunto. Agarro el teléfono y llamo y le digo, señora, su sobrino en Chile me dijo que la llamara por si necesitaba algo. ¿Sabe qué? Necesito algo. ¿Qué necesitas, hijito? Un lugar por unas 2 semanas, nada más, hasta que empiece a trabajar y ya aprenda el inglés. Muy optimista. En 2 semanas aprendo el inglés, en 2 semanas un buen trabajo, ni un problema. Vente, no hay problema, vente, ningún problema. Y me vienen a buscar y me llevan ahí. Me quedé 2 años enteros, 2 años ahí de colado. Esa señora, me acuerdo vivamente, me dio $50 porque ya me habían dado una carta donde tenía que salir del país. Y me dice, toma, aquí hay $50 para que tú apliques de nuevo. En ese entonces podíamos aplicar con el asunto de los papeles de inmigración para que cambies tu estatus. No tenía $50 y ella me los dio. Y ahí está. La razón de que yo estoy aquí es por ella. Y esa señora en estos momentos está a punto de fallecer. Estoy en el teléfono hace algunos minutos atrás y le dije a Albina, ¿sabes qué? Mañana en la mañana me voy. Están en otra ciudad en California, pero me voy de volada, como dicen ustedes. Me voy. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para que ella el martes pasado recibió a Jesucristo en su corazón. Eso ya está listo. Está listo. Ahora es, ¿qué es lo que yo puedo hacer en mi limitación para poder ser una bendición para esta mujer que ha sido una bendición para mí? Entonces, si usted se pregunta por qué es que el pastor tiene que hablar del dinero y todo lo demás, agarre otra perspectiva porque esa es la pregunta equivocada. La pregunta que nos debemos hacer es, Señor, estoy dando como tú quieres que des. ¿Dónde quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? A lo mejor no puedo hacer lo que esta persona hace, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con lo que tú me has confiado? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Señor, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Dónde quieres tú, Señor, que yo vaya y sea de bendición? Lo que tome, Señor, lo que sea, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Amén. Y a veces, y termino con esto, a veces hay limitaciones en nuestra vida porque hemos hecho malas decisiones. Yo he sido bien honesto con todos ustedes. Albina, yo creo que me casé porque ella hacía mucho dinero, me casé con ella. En la iglesia donde nos conocimos en San José, una iglesia de más o menos unas 200 personas o algo así, era la mujer que hacía más dinero. Y yo le eché el ojo. Y después yo empecé a hacer dinero.
Y los dos hacíamos muy buen dinero. De nuevo digo esto no para creer, mira el pastor. No, digo porque en el medio, si no se trata de cuánto dinero hacemos, le digo eso a mis hijos, no se trata de cuánto dinero hacemos, se trata de usar lo que Dios nos dé, aunque sea poco, pero que lo usemos bien. Y derrochamos el dinero. Me acuerdo que una vez nos dieron una tarjeta de crédito. En esos años las tarjetas de crédito estaban de moda. Y qué raro porque la moda no ha pasado con respecto a ese asunto. Y $5,000 para cada uno. 5,000. Y yo me acuerdo, lo primero que me compré fue una chaqueta de cuero. ¡Wow! Y en cosa de meses, ¡fum! $5,000 desaparecieron. Guess what? Now we have a bill. ¡Wow! No me dijeron esa parte. Entonces ya hemos hablado del hecho de que nada es nuestro. Y hoy día hablamos de por qué que tenemos que dar y también hemos hablado de cómo debemos dar. Comenzando la próxima semana vamos a hablar específicamente de otras cosas, pero también nos vamos a meter cuáles son las cosas prácticas que yo puedo hacer para salir de deudas, para comenzar a ahorrar y para ver dónde yo puedo invertir en las cosas de Dios. ¿Ok? Y las tarjetas vamos a hablar de las tarjetas de crédito. Vamos a hablar de la ropa. Vamos a hablar de ciertas cosas que nos van a ayudar a salir. Y déjeme decirle esto. Nunca es tarde para cambiar nuestra situación económica. Cuando estamos en las cosas de Dios, cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, nunca es tarde para cambiar nuestra situación. Ya sea económica, ya sea en el matrimonio, ya sea en relaciones, ya sea en mi relación con el Señor. No importa, nunca es tarde. Con Dios, Dios nos espera con los brazos abiertos y nos dice, ¿sabes qué? Hoy día vas a comenzar de nuevo y te voy a ayudar. Y voy a estar contigo. Nunca, no se eche a morir, que no le venga la depre, ni nada de eso. No, usted se puede levantar y decir, ¿sabes qué? Este es el día que yo elijo que las cosas van a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque estoy teniendo un encuentro con el dar. Estoy teniendo un encuentro con ese asunto que es tan importante para Dios. Y cuando hacemos eso, las cosas se empiezan a alinear. A lo mejor no nos vamos a convertir en ricos y no es lo que queremos, no es lo que estamos buscando, pero estamos buscando la manera de alinearnos a la voluntad de Dios. Porque al final del día, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Nos preocupamos tanto de lo temporal que a veces se nos olvida lo que es permanente. Y lo que viene es permanente, es para siempre. Y lo que hacemos aquí en la tierra ahora, tiene repercusiones que van a tener para toda nuestra vida. Lo temporal tiene repercusiones en lo permanente. Amén. Señor, gracias te damos. Yo te pido, Señor, que tú sigas dirigiéndonos, ayudándonos, dándonos, Señor, de tu visión, dándonos, Señor, de tu dirección, para que nosotros podamos ser uno contigo. Tal y como tú y el Padre son uno, queremos ser uno, Señor. Con un pensar, con un corazón, especialmente con el corazón que te importa tanto, y es lo que tú ves. Ayúdanos, Señor. Esta tarde te pido por todos aquellos que están aquí en este lugar y por aquellos que están viéndonos a través del internet, Señor, te pido que tú nos ayudes, te suplicamos esta tarde, Señor, a que tú nos ayudes. Si es que tenemos que cambiar alguna cosa, Señor, en este asunto, a lo mejor es nuestra actitud, a lo mejor creemos que el dinero sí es nuestro, a lo mejor creemos de que yo puedo hacer lo que quiera porque es mi dinero. Señor, si eso es la deficiencia, ayúdanos a cambiarlo. Y si es otra deficiencia, también ayúdanos a meternos a la vía correcta para hacer tu voluntad. Señor, necesitamos tanta ayuda en esto porque muchas veces miramos las cosas con nuestros ojos carnales en vez de hacerlo con lo espiritual. Y el dinero nos llama la atención, las cosas bonitas. Yo creo que a todos nos gusta tener cosas buenas. Y tú no estás diciendo que no lo podemos tener, pero tú nos estás diciendo que tiene que haber una prioridad en nuestras vidas. Entonces yo te pido,
que a cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor. Te imploro, ayúdanos en tu misericordia, en tu fidelidad de escuchar nuestras oraciones y de contestarlas. Yo te pido que esta tú la escuches y la contestes. Señor, te honramos. Te damos gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das, porque tú nunca te cansas con nosotros, Señor. Al contrario, tú eres paciente, tú eres bondadoso, tú eres benevolente y nos das las oportunidades de cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones. Te glorificamos, Señor, y te honramos desde ya, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.